¿Quiere sufrir menos resfriados? Fácil, haga más ejercicio. Estudios han demostrado que las personas que están en buena forma física y que se mantienen activas durante toda la semana sufren menos de esta enfermedad, del resfriado. De hecho, los días que pasan enfermos durante el año se reducen hasta en un 46% comparado con las personas que no hacen ejercicio, sedentarias. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy se dice son los animales más inteligentes, los sorprendentes delfines. Además, todo lo que esconde la escritura. También el desastre cae de las estrellas, los meteoritos. Finalmente, dar todo por los demás. Historias de autosacrificio. Todo será difícil de creer. Cuando pensamos en la evolución de la vida animal en el planeta, una de las primeras imágenes que vienen a nuestra cabeza es la de un pez que sale del agua y entonces se adapta para vivir en la tierra. Sin embargo, también ha ocurrido el caso contrario, animales terrestres que regresaron al mar. Uno de estos animales es el delfín, cuyo ancestro dejó la tierra y se adaptó para vivir en el mar hace unos 50 millones de años. Difícil de creer. Los delfines son mamíferos marinos muy cercanos a las ballenas y existen casi 40 especies distintas de ellos. De hecho, las orcas, también llamadas erróneamente ballenas asesinas, en realidad pertenecen a la familia de los delfines. Se piensa que antes de que los delfines regresaran a vivir al mar, su apariencia y su comportamiento era similar al de un pequeño lobo. Y todavía se puede apreciar ciertos rasgos de esto en la manera en que cazan. Los delfines suelen actuar en grupos para acorralar a sus presas y así devorarlas. Los delfines son estrictamente carnívoros y su principal fuente de alimento son peces y calamares. Pero los delfines no solo cooperan entre ellos, también suelen hacerlo con otras especies como con los humanos. Desde la época de los antiguos griegos existen registros de pesca cooperativa entre humanos y delfines. Los delfines han estado en varios mitos desde la antigua Grecia. De hecho, el nombre delfín viene de los griegos. En esa época se consideraba matar a un delfín como un total sacrilegio y se penaba con la muerte. Los delfines eran llamados por los griegos peces sagrados y se decía que el dios del sol, Apolo, había tomado la forma de uno cuando fundó su oráculo en Delfos. Otros mitos decían que los delfines eran los mensajeros de Poseidón, el dios del mar. Por su parte, los romanos creían que los delfines llevaban las almas de los muertos al más allá. Los delfines son de los pocos animales, aparte de algunos primates, a los que se ha observado usar herramientas. Existen reportes de delfines que se colocan esponjas en su nariz para que no se lastimen al explorar en terrenos complicados. Y este es un conocimiento que se va enseñando de la madre a las crías. A pesar de que la mayoría de las especies de delfines tienen muy buena vista, ellos suelen guiarse en el mar utilizando la llamada ecolocalización. Es decir, emiten sonidos llamados clics, que les dan información sobre su entorno al analizar los ecos que regresan. Este tipo de sonar que tienen los delfines es mucho más poderoso que el de los murciélagos e incluso que los que ha fabricado el hombre. No es fácil medir la inteligencia de los delfines, pero un dato curioso es que los científicos han llegado a pensar que la inteligencia de los seres humanos tiene que ver con la cantidad de surcos que hay en el cerebro, un producto de la evolución que nos distingue de otros animales. Sin embargo, el cerebro de los delfines también tiene estos surcos y en mayor número que el nuestro. Además de que lo han tenido así desde millones de años antes de que apareciera nuestra especie. Los delfines, difíciles de creer.
Hace más de 2000 años, el filósofo griego Platón aseguró que el ser humano solo podría conocer a otro si pudiera dedicar tiempo e interés en su tipo de escritura. Con base en esa sabiduría, hoy día, la grafología puede revelar aspectos ocultos de la personalidad de cualquiera. La grafología. Difícil de creer. Por principio, la escritura es un complejo mecanismo psicofisiológico del sistema nervioso central que integra aspectos conscientes e inconscientes de la mente. Tomando en cuenta lo anterior, nació la grafología, una pseudociencia que ayuda a conocer el carácter, los sentimientos, las motivaciones, capacidades y patologías físicas y emocionales de un sujeto. Uno de los estudiosos de la escritura, Max Polberg, denominó los campos gráficos como el área en donde se escribe, que puede ser una hoja o cartulina, por ejemplo. Él explica que al dividirse esta zona se obtienen vectores gráficos, cada uno con un simbolismo especial si es que se carga la escritura o dibujos en algunos de ellos. El centro, por ejemplo, representa emociones y el centrarse en sí mismo. El de la izquierda indica percepción, timidez, la representación de la figura de la madre o contemplación del pasado. El de la derecha, intuición, extroversión, representación del papá, coraje y visión del futuro. El de arriba, conciencia, misticismo, espiritualidad, idealismo y ambición de poder, propia de personas soñadoras. Si se tiende a escribir abajo, significa necesidades sexuales, excitación, materialismo y motricidad. Asimismo, se refleja la autoestima en el tipo de letras. Las muy grandes tienden a la vanidad y al egocentrismo. Las grandes, pero sin exagerar, hablan de seguridad en uno mismo. La escritura pequeña es típica de quienes necesitan mayor autoconfianza o que suelen ser tacaños. Y las letras chicas, muy chicas, representan personalidades introvertidas. Hay que decir que la grafología también es útil en la medicina en todas sus ramas. Los rasgos de la escritura suelen mostrar patologías que no siempre ofrecen una sintomatología evidente, sobre todo en afecciones emocionales no conscientes por el paciente. Incluso hay rasgos de escritura que tienen sentido con ciertas enfermedades. Por ejemplo, un paciente con espasmos bronquiales crónicos solía escribir con gran distanciamiento entre palabras, presión discontinua y exceso de puntos, como resultado de su dificultad respiratoria, aunque en el fondo tenía una personalidad irritable, impulsiva e impaciente. En general, una afección suele acortar los movimientos de la mano al escribir, haciéndolos más rígidos, con mayor ángulo y más comprimidos, lo cual se traduce en falta de armonía, espaciamiento irregular, escritura confusa y desorganizada, o trazos enmarañados por la falta de claridad mental. Además, hay patrones similares de acuerdo a ciertas patologías, como letras redondeadas y con diferente presión en chicas con anorexia, fragmentación de líneas en pacientes con esquizofrenia, escritura descendente, finales caídos, escritura floja y puntuación ausente en sujetos con depresión, trazos flojos y tensos en individuos bipolares, frases apretadas seguidas por una mayor soltura propias de sujetos estresados, o palabras entrecortadas cuando hay ansiedad. Pero un signo inequívoco de enfermedad es el temblor. Es una alteración frecuente que pudiera ligarse con un problema neurológico como el mal de Parkinson. En tanto, en los niños, algunos problemas emocionales llegan a expresarse en su escritura, como las letras inclinadas hacia la izquierda que simbolizan el repliegue del chico hacia sí mismo. Tal vez por haber sufrido una experiencia traumática que le ha dejado temeroso. O bien, la escritura estrecha indica inhibición, y aquella muy retocada se vincula con la inseguridad. Y en la adolescencia, la escritura se modifica de manera drástica. Esto debido a los cambios
fisiológicos y hormonales propios de la edad. Además de que es una fase donde las fluctuaciones emocionales están al tope, por lo que no siempre una escritura poco clara tiene que ver con un trastorno emocional en los jóvenes. Difícil de creer. El 21 de diciembre del año 2012, mucha gente alrededor del mundo se preparó para lo que supuestamente sería el fin del mundo. Entre las profecías que anunciaban su destrucción, habían algunas que indicaban que el fin llegaría por medio de un meteorito. Este se estrellaría contra la Tierra. El suceso fatal no llegó, pero el 15 de febrero del 2013, un acontecimiento extraño sacudió el cielo en Rusia. Un meteoro pasó sobre la ciudad de Chelyabinsk, dejando una estela de destrucción y provocando que muchos se preguntaran si la Tierra estaría a salvo. Hablemos de este meteorito y de otros que han llegado muy cerca del planeta en los últimos meses. Difícil de creer. La mañana del 15 de febrero del 2013, la ciudad de Chelyabinsk, en la República Rusa de Bashkortostán, se despertó con la noticia de la aparición de un extraño objeto en el cielo. Era una bola de fuego que avanzaba a gran velocidad. Un meteoro que recorría el cielo a 18 kilómetros por segundo, dejando una marca visible sobre la ciudad. El objeto, que generaba calor suficiente como para que los habitantes de la zona sintieran el aumento de temperatura, estalló a una altura de 23 kilómetros, deshaciéndose en pequeños fragmentos que se esparcieron en todas direcciones. La fuerza de esta explosión liberó una energía similar a 30 veces las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La detonación también provocó un estruendo que rompió ventanas y dañó más de 7,000 edificaciones en toda la región. Estos, a su vez, hirieron a 1,500 personas, 2 de ellas de gravedad. Los restos del objeto, encontrados días después, revelaron que se trataba de un meteorito de unos 20 metros de largo, siendo el mayor objeto que ha logrado entrar a la Tierra en más de 100 años. El meteorito de Chelyabinsk acaparó los encabezados de los medios de todo el mundo. Imágenes del objeto entrando a la atmósfera en medio de una estela de fuego parecían sacados de las películas, no de la vida real. Y aunque provocó diversos daños, los científicos están de acuerdo con que la destrucción pudo haber sido mucho peor. En realidad, lo que evitó una tragedia mayor fue el hecho de que este asteroide estalló en la atmósfera. Pero, ¿qué pudo suceder si hubiera chocado contra la Tierra con todo su poder? La respuesta nos la puede dar otro meteorito que también cayó en Rusia, pero en 1908, el meteorito de Tunguska. El 30 de junio del año 1908, la región de Tunguska, en Siberia, sufrió el impacto de un asteroide de unos 100 metros de largo. Este acontecimiento, conocido como el evento Tunguska, es el mayor impacto de un objeto celeste conocido por el ser humano en la historia reciente. La explosión destruyó un área de 2,000 kilómetros cuadrados, arrasando con 80 millones de árboles y provocando un terremoto de 5 grados en la escala Richter. La ventaja, por así decirlo, es que cayó en un área despoblada, ya que un meteorito con estas características podría destruir fácilmente cualquier ciudad del mundo. Además, el ruido que generó la explosión se escuchó a miles de kilómetros de distancia. El evento Tunguska ha sido objeto de numerosas teorías que dicen que más que un asteroide, se trató del impacto de una nave extraterrestre. Otros piensan que fue una explosión de antimateria e incluso algunos afirman que en realidad fue una prueba atómica que se salió de control. El impacto del meteorito de Chelyabinsk fue aún más preocupante y extraño, porque justo al día siguiente, el 16 de febrero, se esperaba la aproximación de otro meteorito, el 2012 DA14, el cual pasaría a unos 27,000 kilómetros de la Tierra, convirtiéndose así en el objeto de mayor tamaño que más cerca ha estado de nuestro planeta en los últimos tiempos. Pero ahí no terminó todo.
En los días siguientes se estuvieron observando numerosos meteoritos en diferentes lugares del mundo. Pregunto, ¿coincidencia o señales de un evento aún más catastrófico? La noche del 15 de febrero del 2013, apenas unas horas después de la aparición del meteorito sobre Rusia, los habitantes de San Francisco, California, observaron un objeto que surcó rápidamente el cielo. Sí, se trataba de un asteroide, que según los investigadores no tenía relación alguna con el objeto que estalló sobre Rusia. En los días posteriores, manifestaciones similares fueron observadas sobre lugares como Cuba e Indonesia. En marzo del 2013, una bola de fuego se observó en el estado de Nueva York, provocando de nuevo el temor y sobre todo las preguntas acerca de este aparente aumento de meteoritos sobre nuestro planeta. De acuerdo a los científicos, este tipo de eventos suceden todo el tiempo, en este momento incluso, pero la tecnología antes no permitía captarlos de manera tan sencilla como es ahora, y según ellos, no hay nada que temer. Pregunto, ¿les creemos? El problema es claro. En el caso del asteroide de Chelyabinsk, se dice que no pudo ser detectado a tiempo por su tamaño. Es decir, era demasiado pequeño como para saber que entraría a nuestro planeta. Y sin embargo, si no hubiera estallado en el cielo y hubiera chocado en la superficie, tal vez habría provocado más daños, quizá con víctimas mortales. A final de cuentas, estamos a merced de los fenómenos astronómicos. Para muestra basta un botón. Hace unos días le preguntaron a Charles Bolden, uno de los encargados de la NASA, qué se debería hacer en caso de que un asteroide similar al de Rusia se dirigiera hacia Nueva York. Su respuesta fue contundente, clara, total. Rezar. Difícil de creer. La riqueza siempre ha sido polémica, ya sea obtenida, robada o heredada, genera admiración y envidia. No obstante, desde siempre han existido personas dispuestas a amasar las fortunas más grandes en la historia, por lo que ahora conoceremos a los más ricos pero de todos los tiempos y veremos que sus vidas fueron difíciles de creer. Para poder hacer una lista de los más ricos en la historia, debemos tomar en cuenta un factor conocido como inflación, que básicamente se refiere a que el valor del dinero en el pasado era mayor al de nuestros días. Por ejemplo, una fortuna de $100 millones en 1913 ahora podría equivaler a tener unos 2.000 millones también de dólares. Así que con esto en mente, podemos ahora sí comparar las fortunas de la historia y sorpresivamente encontramos que el hombre más rico de todos los tiempos fue el rey de Mali llamado Musa I, que reinó esta región durante el siglo XIV. Su riqueza se dio a conocer gracias a su peregrinación a la Meca. Como sabemos, es obligación de los musulmanes visitar al menos una vez en su vida la Meca, el lugar sagrado donde Mahoma ascendió al cielo. Se cuenta que Musa, siendo un devoto musulmán en 1324, realizó esta peregrinación acompañado por un séquito de 60.000 hombres y 12.000 mujeres, quienes llevaban cada uno de ellos una barra de 2 kilogramos. Este magno evento fue documentado por varios testigos oculares quienes hablaban de la generosidad de Musa I, ya que a lo largo de todo su trayecto regalaba los lingotes de oro a los pobres. La fortuna de Musa I equivaldría actualmente a unos 400.000 millones de dólares. Para darnos una idea, recordemos que la fortuna de Bill Gates ha estado en su mejor momento en los 139.000 millones de dólares. Eso fue en 1999, aun cuando hoy día es el hombre más rico del mundo y su fortuna alcanza 72.000 millones de dólares. El número 2 en nuestra lista sería la familia Rothschild, una dinastía de banqueros judío-alemanes que desde el siglo XVIII se propusieron ser los más ricos y poderosos del planeta. Para ello, Mayer Amschel Rothschild encomendó a sus hijos a estudiar y trabajar en los más importantes puntos financieros y económicos de Europa de su época.
por lo que para finales del siglo XIX ya eran la familia más influyente a nivel económico. Es en parte a esa influencia que se comenzó una campaña de desprestigio contra la familia, sacando provecho de la imagen antisemita de que todos los judíos son prestamistas avaros. También se ha intentado desprestigiar a estos millonarios, relacionándolos con diversas teorías de conspiración para dominar al mundo, que, por cierto, de algún modo lo hacen. John D. Rockefeller y Andrew Carnegie fundaron sus fortunas gracias al petróleo y al acero, pero al mismo tiempo fueron los pilares del poderío actual norteamericano. La fortuna de cada uno estaba sobre los $300,000 millones. El zar Nicolás II de Rusia tenía también una fortuna equivalente hoy en día a los $300,000 millones. Sin embargo, su país tenía una de las poblaciones más atrasadas y pobres del planeta, lo que generó la Revolución Rusa de 1918, que daría muerte al zar y a toda la familia Romanov. Otro millonario fue Muammar Gaddafi, quien amasó durante su vida una fortuna de $200,000 millones. La mayoría de este dinero lo consiguió mientras gobernó de facto su país, Libia, desde el año 1969 hasta 2011, año en que fue derrocado y asesinado por una turba de rebeldes. Henry Ford es otro de los máximos millonarios de toda la historia. Y cómo no, si su desarrollo del automóvil transformó nuestro mundo. Aunque, hay que decirlo, muchos cuentan que sus problemas familiares nunca lo dejaron disfrutar de su fortuna. Estos hombres trabajaron toda su vida para obtener grandes fortunas, eso es innegable, trabajaron. Pero si realmente disfrutaron de sus riquezas, eso es algo que únicamente ellos nos podrían contar. Pero también estoy seguro que su respuesta para nosotros sería difícil de creer. Los únicos animales que llegan al periodo de la menopausia son, además de los seres humanos, las ballenas y los elefantes. Difícil de creer. Se dice que todos los organismos vivientes tienen un instinto de supervivencia. Este los hace escapar del peligro y evitar los estímulos dolorosos. Esto también aplica para los seres humanos. Y sin embargo, de vez en cuando se escuchan historias de hombres y mujeres que sacrifican sus propias vidas para salvar la de alguien más. Difícil de creer. Maximiliano Kolbe, un fraile franciscano de Polonia que fue capturado por los nazis tras la invasión a ese país y enviado al campo de concentración de Auschwitz. Él fue el elegido al azar junto a 9 presos más para morir de hambre, después de que un reo logró escapar. Esto como un acto de represalia de los custodios. Uno de los hombres elegidos se lamentó por su familia y el padre Kolbe, al escucharlo, se ofreció a tomar su lugar. Los 10 condenados fueron aislados en una celda y durante ese tiempo el padre Kolbe siguió ofreciendo misa y cantando para levantar la moral de los desafortunados. Después de 3 semanas sin ingerir alimento, solo quedaban con vida 3 hombres y el padre Kolbe. Entonces, los nazis decidieron ejecutarlos para poder disponer de la celda. En 1982, el Papa Juan Pablo II canonizó al ahora San Maximiliano Kolbe. Esto por su increíble amor al prójimo, que ha inspirado a que muchos se organicen en la denominada Operación Kolbe. Explico. Una iniciativa de relevo de personas secuestradas en Colombia, país en el que para el año 2011 permanecían cautivas más de 4,000 personas. El propósito de esta operación era reunir voluntarios que se ofrecieran como relevo para que cada uno de ellos tomara de manera eventual el lugar de una persona secuestrada. Durante el accidente nuclear en Chernobyl, también surgieron héroes que dieron su vida para salvar la de otras personas.
Lo que ocurrió fue que una cámara que alojaba una gran pieza de carbón radioactivo estaba a punto de derretirse, liberando el carbón dentro de un contenedor de agua que causaría una inmensa explosión de vapor. Y entonces liberaría toneladas de material radioactivo al aire. Alguien tenía que drenar el agua. Alguien tenía que hacerlo. Así que Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov se quedaron en la planta nuclear y sacrificaron sus vidas para salvar a millones de personas que hubieran muerto, literal, por los efectos de la radiación. En el año 2012, un hombre entró a un cine de la comunidad de Aurora en Colorado, Estados Unidos. Y durante el estreno de la cinta, una de las películas de Batman, disparó a los espectadores, matando a 12 personas. 3 de ellos, John Blunk, Matt McQueen y Alex Tevez. Ellos eran jóvenes que iban con sus novias y al ver los disparos se lanzaron sobre sus parejas para protegerlas. ¿Qué pasó? Las mujeres sobrevivieron. Ellos no. La siguiente historia la protagonizó un multimillonario, Alfred Vanderbilt, que en 1915 estaba a bordo del RMS Lusitania, un barco de pasajeros que fue atacado por un torpedo alemán. Cuando el torpedo hizo impacto, Vanderbilt comenzó a ayudar a la gente a llegar a la salida y a distribuir salvavidas. Al final, terminó dando el suyo a una madre que llevaba un bebé en brazos, a pesar de que Vanderbilt no sabía nadar. Vanderbilt fue uno de los 1,198 pasajeros que lamentablemente no sobrevivieron. Lo curioso es que él estuvo a punto de ser uno de los pasajeros del famoso Titanic, el barco que se hundió de manera similar. Pero Vanderbilt en ese momento canceló, solo para morir ahogado un par de años después. Todas estas personas dieron sus vidas por alguien más y por eso serán recordadas por muchos años. Se podría decir que con su muerte alcanzaron la verdadera inmortalidad. Difícil de creer. Difícil de creer.